Hay un hombre que fue condenado por judíos, católicos y musulmanes, al mismo tiempo, por el mismo crimen. Escucha bien, porque esto que voy a mostrarte no es sobre un hereje oscuro que nadie recuerda. Es sobre Baruch Spinoza, el filósofo al que Einstein citaba, al que la UNESCO dedicó el año 2022, al que las universidades de todo el mundo estudian como fundador de la Ilustración. Y ese mismo hombre recibió el herem más violento que la comunidad judía de Ámsterdam jamás emitió. La Iglesia Católica condenó todas sus obras. El Imperio Otomano prohibió su lectura bajo pena de persecución. Y las iglesias protestantes de Holanda, las mismas que habían dado refugio a los judíos que huían de la Inquisición española, votaron prohibir la impresión de cualquier cosa que escribiera. Tres instituciones que se odiaban entre sí, que se perseguían mutuamente, que habían construido imperios opuestos y fe contraria, coincidieron en una cosa: Spinoza debía ser silenciado. La pregunta que llevo años intentando responder no es ¿por qué lo condenaron? Eso lo sé. Lo que no entiendo del todo, lo que todavía me quita el sueño algunas noches, es por qué todas coincidieron. ¿Por qué el único consenso que judíos, católicos y musulmanes lograron en 4 siglos fue que este hombre era peligroso? ¿Qué descubrió Spinoza que hizo que 3 religiones que no se ponían de acuerdo en nada acordaran que debía desaparecer? Quédate, porque esto no es especulación. Son documentos, con fechas, con nombres, con textos literales que puedes leer tú mismo si sabes dónde mirar. Y al final de esta noche vas a entender por qué el silenciamiento de Spinoza no fue el fin de su peligro. Fue el principio. El 27 de julio de 1656, en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, la comunidad judía sefardí se reunió para un acto que no era común. No era una ceremonia ordinaria, era un herem, una excomunión. Pero lo que leyeron esa tarde no era un herem ordinario. Escucha el texto. El acta existe. Está en los archivos de la comunidad judía portuguesa de Ámsterdam. Un colega me mostró una fotocopia hace años y cuando la leí por primera vez no entendía por qué la violencia del lenguaje era tan desproporcionada. Luego entendí. El texto literal dice: nadie debe comunicarse con él, ni por escrito ni mediante favores. Nadie debe permanecer con él bajo el mismo techo. Nadie debe acercarse a él a menos de 4 codos. Nadie debe leer nada escrito o compuesto por él. 4 codos. Eso es aproximadamente 1,80 m. No podías acercarte a Spinoza a menos de 1,80 m sin violar el decreto. No podías leerlo, no podías escribirle. No podías vivir bajo el mismo techo que él, ni siquiera en la misma casa si él estaba en otro cuarto. Spinoza tenía 23 años. ¿Qué había hecho un hombre de 23 años para merecer el aislamiento más extremo que su comunidad podía imponer? El acta no lo dice con precisión. Usa frases genéricas: abominables herejías, actos monstruosos, pero no especifica cuáles. Y eso, curiosamente, es más revelador que si hubiera dado detalles. Porque lo que Spinoza había hecho no cabía en una lista de ofensas específicas. No era que hubiera violado esta o aquella ley ritual. No era que hubiera comido cerdo o trabajado en sábado. Era algo estructuralmente más peligroso. Spinoza había cuestionado 3 cosas, y las 3 eran nucleares para la autoridad rabínica. Primera, cuestionó que Moisés hubiera escrito el Pentateuco. Argumentó, usando el propio texto de la Torá, que los 5 libros de Moisés fueron compilados siglos después de su muerte por editores con agendas políticas, que contenían contradicciones internas, anacronismos evidentes, duplicaciones narrativas que solo se explican si asumes que diferentes autores escribieron diferentes secciones. Segunda,
Negó que el pueblo judío fuera elegido por Dios de manera especial. Argumentó que la idea de elección divina era una construcción política para mantener cohesión comunitaria, no una revelación sobrenatural. Tercera, y esta es la que creo que selló su destino, cuestionó que los rabinos fueran intermediarios necesarios entre Dios y el hombre. Argumentó que cada persona podía llegar a Dios usando la razón, sin necesidad de interpretación rabínica. ¿Ves lo que eso significa? Si Moisés no escribió la Torá, la autoridad de la Torá ya no es divina, es humana. Si el pueblo judío no fue elegido sobrenaturalmente, la identidad judía ya no depende de obediencia a la halajá. Si los rabinos no son intermediarios necesarios, la estructura de poder de la sinagoga se derrumba. Spinoza no atacó a Dios, atacó el modelo de intermediación. Y ese modelo era el que mantenía viva la comunidad sefardí en el exilio. Ahora entiende esto. Los judíos sefardíes de Ámsterdam eran refugiados. Habían huido de España y Portugal después de siglos de persecución inquisitorial. Su cohesión comunitaria, su capacidad de sobrevivir como pueblo en el exilio, dependía de la autoridad rabínica que mantenía las prácticas, las leyes, la identidad. Sin esa autoridad, la comunidad se disolvería en la sociedad holandesa en 1 o 2 generaciones. Spinoza no era solo un hereje, era una amenaza existencial. Por eso el herem fue tan violento. No era castigo por una ofensa ritual, era autodefensa comunitaria. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña de una manera que no esperé cuando empecé a investigarla. Porque Spinoza no publicó casi nada en vida bajo su nombre. Todo lo peligroso, todo lo que iba a convertirlo en el filósofo más condenado de su siglo, lo publicó anónimamente o se publicó después de su muerte. Entonces, ¿cómo sabían exactamente lo que pensaba cuando lo excomulgaron en 1656? La respuesta te la doy en un momento. Pero primero, necesito que entiendas que el herem judío fue solo el primero. 34 años después, mucho tiempo después de la muerte de Spinoza, otra institución emitió su propia condena. Y esta vez no era una comunidad en el exilio. Era el poder más grande de Europa. 1690, 34 años después del herem. Spinoza había muerto en 1677, a los 44 años, de tuberculosis, solo en su habitación en La Haya. Sus últimas palabras, según el relato de uno de los pocos amigos que lo visitaban, fueron sobre la eternidad del alma, no como doctrina religiosa, como conclusión lógica de su filosofía. 5 meses después de su muerte, un grupo de amigos publicó sus obras completas de manera anónima. No pusieron su nombre, no pusieron la ciudad de publicación. Pusieron las iniciales BDS y una editorial falsa. Sabían lo que estaban arriesgando. Dentro de ese volumen, las Opera Postuma, estaba todo lo peligroso, el Tractatus Theologico Politicus, que había circulado anónimamente en 1670, pero que ahora podía conectarse directamente a Spinoza, y la Ética, que nunca se había publicado en vida, porque Spinoza sabía que hacerlo era garantizar persecución. En 1690, la Iglesia Católica puso las Opera Postuma en el Index Librorum Prohibitorum, el Index, la lista de libros que ningún católico podía leer bajo pena de excomunión. La lista que incluía a Galileo, a Copérnico, a cualquiera que hubiera desafiado la autoridad doctrinal de Roma. ¿Por qué? La razón oficial era que Spinoza negaba los milagros, la resurrección, la divinidad de Cristo, la autoridad de la Iglesia. Todo eso es cierto, pero esa no es la razón real. La razón real es que Spinoza hizo algo que ningún hereje anterior había hecho con tanta claridad.
Eliminó todos los intermediarios. Déjame explicarte. En el catolicismo, el modelo de salvación depende de intermediarios. El sacerdote administra los sacramentos. El sacerdote escucha la confesión. El sacerdote convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin sacerdote no hay Eucaristía. Sin Eucaristía no hay gracia sacramental. Sin gracia sacramental no hay salvación. Ese es el modelo, y ese modelo sostiene la autoridad institucional de la Iglesia. Spinoza dice: Dios es la naturaleza. Dios no es una persona que escucha oraciones, ni que interviene con milagros. Dios es la totalidad de lo que existe, actuando según leyes necesarias e inmutables. No hay voluntad divina separada de la naturaleza. No hay providencia personal. No hay castigo ni recompensas sobrenaturales. Si eso es cierto, ¿para qué necesitas un sacerdote? ¿Para qué necesitas sacramentos? ¿Para qué necesitas una iglesia? No los necesitas. Y esa conclusión, esa eliminación del modelo completo de intermediación, es lo que la Iglesia Católica no podía tolerar. No era que Spinoza negara a Dios. Era que negaba la necesidad de intermediarios para llegar a Dios. Y sin intermediarios, Roma pierde su autoridad. Pero aquí está la parte que me llevó años entender completamente. La condena católica vino 34 años después del herem judío, 13 años después de la muerte de Spinoza. ¿Por qué esperaron tanto? Porque mientras Spinoza estaba vivo, sus obras peligrosas circulaban anónimamente. Nadie podía probarlo. Nadie podía conectar el Tractatus directamente a él sin que él lo admitiera. Y Spinoza nunca lo admitió públicamente. Pero cuando sus amigos publicaron la ópera póstuma con sus iniciales, la conexión ya no era deniable. Y en ese momento, la Iglesia actuó. No destruyeron el libro. Eso habría sido inútil. Ya había circulado demasiado. Lo que hicieron fue declararlo prohibido, con la esperanza de que el miedo a la excomunión limitara su difusión. No funcionó. Para 1700, el Tractatus era el libro más discutido en los círculos intelectuales de Europa. No porque la gente estuviera de acuerdo con Spinoza, sino porque no podían refutarlo sin leerlo. Y mientras Europa leía a Spinoza en secreto, el Imperio Otomano tomaba su propia decisión. No tengo el texto literal de las fatuas. Eso es importante aclararlo desde el principio. Los registros otomanos de prohibiciones religiosas en el siglo XVII no son tan accesibles como los archivos católicos o judíos, pero hay suficiente documentación indirecta, cartas de comerciantes europeos, registros de libros confiscados en aduanas, menciones en correspondencia diplomática, como para saber que las obras de Spinoza fueron prohibidas en territorios bajo control del califato sunita. ¿Por qué? Por la misma razón estructural que judíos y católicos, pero con una diferencia cultural significativa. En el Islam sunita, la autoridad religiosa no está centralizada como en el catolicismo. No hay un papa, no hay un Vaticano. La autoridad está distribuida entre los ulemas, los eruditos religiosos que interpretan el Corán, emiten fatuas, dirigen las mezquitas, enseñan en las madrasas. El modelo de intermediación es diferente del católico, pero sigue siendo un modelo de intermediación. El musulmán común no interpreta el Corán directamente, consulta a un ulema. El ulema le dice qué significa el texto, cómo aplicarlo, qué es lícito y qué no. Spinoza argumenta que los milagros son imposibles, que los profetas no reciben revelación sobrenatural, que los textos religiosos fueron escritos por humanos con agendas políticas, que la religión debe subordinarse a la razón. Si aplicas eso al Islam, el resultado es devastador. Si Mahoma no recibió revelación sobrenatural, el Corán pierde su autoridad como palabra literal de Dios.
Si los milagros son imposibles, todos los relatos del Corán sobre eventos sobrenaturales son mitos o malentendidos. Si la religión debe subordinarse a la razón, el ulema ya no tiene autoridad para decirte cómo vivir. El modelo completo se derrumba. Y aquí está la ironía histórica, que me parece casi cómica si no fuera tan reveladora. Los musulmanes sunitas del siglo XVII estaban en guerra teológica y política con los católicos. Se habían peleado durante siglos. Las cruzadas, la reconquista, el sitio de Viena, la batalla de Lepanto. Cada institución consideraba a la otra herética, idólatra, condenada al infierno. Y ambas, sin comunicarse, sin coordinarse, sin ningún interés común excepto la autopreservación institucional, llegaron a la misma conclusión sobre Spinoza: debía ser silenciado. Eso no es coincidencia. Es el reconocimiento implícito de que todas usan el mismo modelo de poder. Te cuento algo que no planeaba contar cuando empecé este video. Era una tarde en la biblioteca palafoxiana. No recuerdo el año exacto, probablemente 2006 o 2007. Estaba investigando algo completamente diferente. Creo que era sobre el Concilio de Trento. Buscaba documentos sobre la formulación del canon bíblico. Y en el proceso de pasar fichas bibliográficas, encontré una referencia a una carta. Una carta del siglo XVIII, escrita por un jesuita español que había estado en Estambul como parte de una misión diplomática. La carta describía una conversación con un imán sobre libros prohibidos. El jesuita, cuyo nombre no voy a dar porque la carta es de archivo y no sé si está digitalizada, mencionaba que el imán le había dicho algo que lo había sorprendido. El imán conocía el nombre de Spinoza. No había leído sus obras, pero sabía que estaban prohibidas. Y cuando el jesuita le preguntó por qué, el imán respondió, y esto es casi textual según la carta, que Spinoza enseñaba que el hombre no necesitaba guía divina para conocer la verdad. El jesuita escribió en la carta que había sentido una extraña incomodidad al escuchar eso, porque esa era exactamente la razón por la que la Iglesia Católica también había prohibido a Spinoza. Pero admitirlo al imán habría sido reconocer que católicos y musulmanes tenían el mismo miedo. Cerré la carta, la devolví al archivista, salí de la biblioteca y caminé por el atrio durante no sé cuánto tiempo, porque lo que esa carta confirmaba era algo que yo había sospechado, pero que nunca había visto documentado con tanta claridad. Las tres instituciones no condenaron a Spinoza por razones teológicas. Lo condenaron por razones estructurales. Porque Spinoza había identificado el modelo que las tres usaban, intermediarios que controlan el acceso a lo divino, y lo había eliminado. Y una vez que eliminas el modelo, la institución pierde su razón de existir. Ahora viene la parte difícil, la parte que me costó años procesar emocionalmente, no solo intelectualmente. Porque lo que voy a explicarte no es sobre Spinoza únicamente. Es sobre el mecanismo que sigue funcionando hoy. Spinoza murió en 1677. 34 años después, la Iglesia Católica condenó sus obras. Aproximadamente al mismo tiempo, no tengo fecha exacta, el Imperio Otomano hizo lo mismo. Las iglesias protestantes de Holanda lo habían hecho en 1674, apenas 4 años antes de su muerte. 3 siglos después, en 1929, Albert Einstein escribió una carta al rabino Herbert Goldstein de Nueva York. El rabino le había preguntado si creía en Dios. Einstein respondió: creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se ocupa del destino y las acciones de los seres humanos. Esa carta existe. Está en los archivos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Puedes leerla. Einstein, el físico más famoso del siglo XX, judío, refugiado del nazismo, citaba a Spinoza como su referente espiritual.
No a Moisés, no a los profetas, a Spinoza, el hombre que su propia comunidad había excomulgado con el herem más violento de su historia. En 2022, la UNESCO declaró el año como Año de Spinoza en conmemoración del 350 aniversario de su muerte. Universidades de todo el mundo organizaron conferencias, publicaciones, homenajes. Filósofos de todas las tradiciones, católicos, judíos, musulmanes, ateos, reconocieron su influencia como fundacional para la Ilustración, para la separación Iglesia-Estado, para la libertad de pensamiento. 3 siglos después de su muerte, Spinoza es venerado, pero sus obras siguen sin enseñarse en los seminarios católicos, siguen sin estudiarse en las yeshivot ortodoxas, siguen sin aparecer en los planes de estudio de las madrasas tradicionales. ¿Por qué? Porque el peligro que representó en el siglo XVII no desapareció. Solo se volvió más difícil de nombrar. El modelo que Spinoza identificó, intermediarios que controlan el acceso a lo divino y que justifican su autoridad, diciendo que sin ellos no puedes llegar a Dios. Ese modelo sigue funcionando. Y las instituciones que dependen de ese modelo saben que si permiten que Spinoza se enseñe abiertamente, con la claridad con que él escribió, el modelo se derrumba. No porque Spinoza tenga razón necesariamente, sino porque plantea la pregunta que el modelo no puede responder sin destruirse a sí mismo. La pregunta es esta: si puedo llegar a Dios usando mi razón, leyendo los textos yo mismo, interpretando la naturaleza directamente, ¿para qué te necesito a ti? Esa pregunta, esa simple pregunta, es lo que judíos, católicos y musulmanes del siglo XVII no podían tolerar. Y es la misma pregunta que las instituciones religiosas de hoy prefieren que no hagas. Hay algo que me pasa a veces cuando leo sobre Spinoza. No es admiración exactamente, es algo más complicado. Es el reconocimiento de un precio. Spinoza vivió solo, nunca se casó, no tuvo hijos. Su comunidad lo rechazó cuando tenía 23 años. Sus amigos cercanos eran pocos, los que se atrevían a visitarlo sabiendo que asociarse con él podía costarles su propia reputación. Vivía de pulir lentes ópticos, un trabajo artesanal que le daba apenas lo suficiente para sobrevivir, pero que lo mantenía independiente de patronos que pudieran censurar su pensamiento. Murió a los 44 años, de tuberculosis, probablemente agravada por inhalar polvo de vidrio durante años de pulir lentes, solo, en una habitación alquilada en La Haya. Y aún así, cuando sus amigos llegaron a recoger sus papeles después de su muerte, encontraron que su escritorio estaba ordenado. Sus manuscritos estaban listos para publicación, como si hubiera sabido que iba a morir pronto y hubiera querido dejar todo preparado. Eso no es heroísmo. Es simplemente la decisión de alguien que eligió decir la verdad como la veía, sin importar el costo. Y el costo fue todo. Ahora te pregunto algo. ¿Por qué 3 instituciones que se odiaban entre sí, que habían pasado siglos persiguiéndose mutuamente, quemándose sinagogas y mezquitas e iglesias, matándose en guerras santas, coincidieron en un solo hombre? La respuesta obvia es, porque ese hombre era peligroso, pero esa respuesta es incompleta, porque hay muchos herejes en la historia, muchos hombres que dijeron cosas peligrosas. No todos fueron condenados por 3 religiones simultáneamente. Spinoza fue condenado por las 3, porque no atacó una doctrina específica de una religión específica. Atacó el modelo que las 3 comparten. El modelo es este: tú no puedes llegar a Dios directamente. Necesitas nuestra mediación. Nosotros, rabinos, sacerdotes, imanes, somos los únicos que podemos interpretar correctamente los textos sagrados, administrar los rituales, guiarte hacia la salvación. Sin nosotros, estás perdido. Ese modelo es el fundamento de la autoridad institucional.
no solo en el siglo XVII, hoy. Y Spinoza dijo, no, Dios está en la naturaleza, accesible a cualquiera que use la razón. Los textos fueron escritos por humanos, los rituales son construcciones culturales, los intermediarios no son necesarios. Eso no niega a Dios, niega el monopolio sobre Dios. Y esa negación, esa simple negación, es lo que las tres instituciones no podían tolerar. Porque si admiten que Spinoza tiene razón, que no necesitas intermediarios para llegar a Dios, entonces admiten que su autoridad no viene de Dios. Viene del control que ejercen sobre el acceso a Dios. Y ese control es lo que las mantiene con poder. Escucha esto con cuidado, porque es lo más importante que voy a decir esta noche. No te estoy diciendo que Spinoza tiene razón. No te estoy diciendo que las instituciones religiosas son malvadas. No te estoy diciendo que debes abandonar tu fe. Te estoy diciendo que leas a Spinoza, que entiendas por qué fue condenado, que te preguntes por qué tres instituciones que no se ponían de acuerdo en nada coincidieron en que este hombre debía desaparecer. Porque la respuesta a esa pregunta te dirá algo sobre cómo funciona el poder religioso, no solo en el siglo XVII. Hoy, las instituciones religiosas modernas no excomulgan, como lo hicieron en 1656. No queman libros, como lo hicieron en el Imperio Otomano. No usan el Index Librorum Prohibitorum, como lo hizo Roma hasta 1966. Pero siguen usando el mismo modelo. Siguen diciéndote que sin ellas no puedes llegar a Dios. Siguen reclamando autoridad exclusiva para interpretar los textos. Siguen construyendo su poder sobre la idea de que son intermediarios necesarios. Y cuando alguien cuestiona ese modelo, cuando alguien dice que puedes llegar a Dios directamente, sin intermediarios, las instituciones reaccionan. No con Jerem ni con Index, pero reaccionan. Te llaman hereje, te acusan de promover el ateísmo, te dicen que estás destruyendo la fe, te excluyen de los espacios académicos que controlan, te silencian. El mecanismo es el mismo, solo cambia el lenguaje. Y Spinoza lo vio en el siglo XVII, con una claridad que sigue siendo incómoda hoy. Voy a ser honesto contigo. Cuando empecé a investigar a Spinoza hace ya más de 15 años, cuando todavía daba clases en la BUAP, pensé que iba a encontrar a un ateo militante, a alguien que odiaba la religión y que escribía para destruirla. No encontré eso. Encontré a alguien que creía en Dios de una manera tan radical que las instituciones religiosas no podían tolerarlo. Spinoza no negaba a Dios. Decía que Dios es todo lo que existe, que Dios no es una persona separada del universo que interviene con milagros y escucha oraciones. Que Dios es la naturaleza misma, actuando según leyes necesarias e inmutables. Eso no es ateísmo. Es panteísmo o panenteísmo, dependiendo de cómo lo leas. Pero para las instituciones religiosas del siglo XVII, eso era peor que el ateísmo, porque el ateo niega a Dios y por lo tanto puede ser descartado fácilmente. Spinoza afirmaba a Dios de una manera que hacía innecesarias a las instituciones. Y eso, esa afirmación radical de Dios sin intermediarios, es lo que no podían tolerar. Hay un momento específico en el Tractatus Theologico Politicus que siempre vuelvo a leer cuando necesito recordar por qué hago esto. Spinoza dice, y lo parafraseo porque la traducción directa del latín es densa, que el propósito de la religión no es conocimiento teórico sobre Dios. El propósito de la religión es la práctica de la justicia y la caridad. Todo lo demás, todos los dogmas, todos los rituales, todas las doctrinas complicadas sobre la naturaleza de Dios, es secundario. Si amas a tu prójimo, si actúas con justicia, si vives honestamente, estás cumpliendo el propósito de la religión. No importa si crees que Jesús es Dios, o que Mahoma es el último profeta,
o que la Torá fue dictada en el Sinaí. Lo que importa es cómo vives. Esa idea, esa reducción de la religión a ética práctica es profundamente subversiva, porque si la aceptas, todas las guerras teológicas se vuelven irrelevantes, todas las persecuciones por herejía se vuelven absurdas, todas las instituciones que reclaman autoridad exclusiva sobre la verdad divina pierden su justificación. Y por eso Spinoza fue condenado, no porque negara a Dios, sino porque hizo que las instituciones fueran innecesarias. Te voy a decir algo que me costó admitir. Cuando publiqué mi artículo sobre el Jesús histórico usando el método de Spinoza, el artículo que me costó mi cátedra en la UAP, una parte de mí esperaba que al menos algunos colegas lo defendieran. Que dijeran: el artículo puede ser incómodo, pero está bien investigado, usa fuentes serias, merece ser discutido. Nadie lo defendió. No porque estuviera mal hecho. El decano nunca dijo que el artículo tuviera errores. Dijo que era inconveniente, que generaba conflicto con familias que donaban a la universidad. Que no era el momento adecuado para ese tipo de investigación. Ese tipo de investigación, como si hubiera un momento adecuado para investigar lo que los documentos dicen. Y en ese momento entendí algo que Spinoza había entendido 300 años antes. El silencio no viene de la falta de evidencia. Viene de la decisión institucional de no discutir lo que la evidencia dice. Spinoza fue excomulgado sin que le dieran la oportunidad de defenderse, sin juicio formal, sin especificar exactamente cuáles eran sus herejías, simplemente abominables herejías y actos monstruosos. Eso no es justicia, es control. Es el mecanismo que las instituciones usan cuando no pueden refutar un argumento, pero no pueden tolerarlo. Y ese mecanismo sigue funcionando. No con Jerem, no con Index, pero funciona. Cuando cuestionas la autoridad institucional, cuando muestras que los textos dicen algo diferente de lo que la institución enseña, no te refutan, te silencian, te llaman problemático, te acusan de tener agenda, te dicen que estás destruyendo la fe de las personas, te excluyen. Y el resultado es el mismo que en 1656. El silencio. Pero hay una diferencia entre 1656 y hoy. En 1656, el Herem significaba aislamiento total. Spinoza no podía publicar bajo su nombre, no podía enseñar en ninguna institución, no podía vivir en su comunidad. Estaba solo. Hoy, el silencio institucional ya no funciona de la misma manera, porque la información se difunde fuera de las instituciones, porque hay espacios como este, donde puedes leer lo que las instituciones prefieren que no leas. Y eso es lo que me da esperanza. No es que Spinoza haya ganado. Las instituciones siguen existiendo. Siguen usando el modelo de intermediación. Siguen reclamando autoridad exclusiva. Pero ya no pueden controlar completamente quién tiene acceso a los textos. Ya no pueden silenciar tan fácilmente a los que cuestionan. Y eso cambia todo. Ahora te pregunto de nuevo. ¿Qué descubrió Spinoza que hizo que judíos, católicos y musulmanes coincidieran en que debía ser silenciado? La respuesta ya la tienes, pero déjame decirla una vez más, con toda la claridad posible. Spinoza descubrió que el modelo de intermediación, la idea de que necesitas rabinos, sacerdotes, imanes para llegar a Dios, no viene de Dios. Viene de las instituciones que dependen de ese modelo para mantener su poder. Descubrió que los textos sagrados fueron escritos por humanos, que los milagros son imposibles, que los profetas no recibieron revelación sobrenatural, que la religión debe subordinarse a la razón. Y descubrió que puedes creer en Dios profundamente, radicalmente, sin creer en las instituciones que reclaman representarlo. Eso es lo que descubrió, y eso es lo que las tres instituciones no podían tolerar. Porque si lo aceptas, el modelo completo se derrumba.
Y sin el modelo, las instituciones pierden su razón de existir. Spinoza pagó el precio. Excomunión a los 23 años. Soledad durante toda su vida adulta. Muerte a los 44 años. Solo, en una habitación alquilada. Pero sus ideas sobrevivieron. Y hoy, 3 siglos después, son la base de la libertad de pensamiento, de la separación iglesia-estado, de la posibilidad de cuestionar la autoridad sin ser quemado en la hoguera. Ese es el legado de Spinoza, y ese es el motivo por el que 3 instituciones que se odiaban entre sí coincidieron en que debía ser silenciado. Porque sabían que si permitían que sus ideas se difundieran, el mundo cambiaría. Y tenían razón. El mundo cambió. No completamente, no perfectamente. Las instituciones siguen existiendo, siguen usando el modelo, siguen reclamando autoridad, pero ya no pueden quemar a los herejes, ya no pueden excomulgar sin consecuencias, ya no pueden controlar completamente quién tiene acceso a los textos. Y eso, esa pequeña apertura que Spinoza ayudó a crear, es suficiente para que la verdad siga difundiéndose. Antes de cerrar, quiero pedirte algo. Si esto que acabas de escuchar tiene valor para ti, si saliste de aquí con algo que no tenías al entrar, comparte este video. No porque yo necesite más vistas, sino porque hay personas que necesitan saber que Spinoza existe, que fue condenado por 3 religiones, que pagó el precio de decir la verdad como la veía y que a pesar de todo, sus ideas sobrevivieron. Compártelo con alguien que esté cuestionando, con alguien que sienta que las respuestas que le dieron en catecismo ya no le alcanzan, con alguien que quiera saber qué dicen los textos, no lo que las instituciones dicen que dicen. Porque esa persona que está cuestionando, es la razón por la que hago esto. Y dime en los comentarios, ¿cuál de las 3 condenas, la judía, la católica, la musulmana, te parece más reveladora? ¿Y por qué? No hay respuesta correcta, solo quiero saber qué piensas, porque este archivo no es mío, es tuyo. Es de todos los que se atreven a leer lo que las instituciones prefieren que no lean. La evidencia habla por sí sola. 3 instituciones, 3 continentes, 3 siglos de condenas, un solo hombre. ¿Qué les asustaba tanto? Ya lo sabes. Nos vemos pronto.